Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Qué gusto, qué bendición es poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Gracias por acompañarnos y por sus oraciones. Siempre agradecemos sus oraciones y también si hay algo por lo cual nosotros podemos ayudarles a orar, favor de avisarnos. Mi correo electrónico es pastornoel420@gmail.com. Es pastornoel420@gmail.com. Nos encantaría escuchar de ustedes. Si alguien le preguntara a usted, ¿qué es un discípulo? Explícame, ¿qué es un discípulo? Quizás usted tenga un concepto, tenga una idea de lo que es un discípulo, de acuerdo a lo que usted entiende y ha leído en la palabra de Dios. En realidad, la palabra discípulo se usa a menudo dentro del contexto de la iglesia. Y todos sabemos que todo cristiano debe ser un discípulo de Cristo. Pero me atrevo a decir que pocos son los que verdaderamente entienden lo que es ser un discípulo y lo que en realidad es ser un discípulo. Alguien una vez dijo que si le pregunta a 100 personas qué es un discípulo, quizás reciba 100 diferentes respuestas a lo que es. Y es por eso que en este mensaje y en la serie que hoy iniciamos, quiero mostrarles y enseñarles con la palabra de Dios lo que verdaderamente quiere decir ser un discípulo de Jesucristo. Y vamos a iniciar con este mensaje titulado El corazón del discípulo. El corazón del discípulo. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias por este espacio que nos permites para escudriñar tu palabra. Usa este mensaje para enseñarnos y también para animarnos e impulsarnos a aplicar lo que vamos a escuchar. Todo para tu honra y tu gloria. Y Dios, no ignoro el hecho de que muchos de los que están viendo este mensaje están pasando por alguna necesidad, alguna carencia. Dios, oramos que tu mano sanadora, que tu mano suplidora, que hagas tu presencia sentir en las vidas de aquellos que están padeciendo necesidad en este momento. Que tú los bendigas, Dios mío. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La Biblia nos enseña que nadie va a escapar la muerte. En Hebreos 9:27 nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Muchos leen este versículo y dicen, bueno, eso es lógico, eso se entiende, que uno muere, uno nace y luego uno muere. Pero la segunda parte de ese versículo debería de impulsar en nosotros una investigación más profunda acerca del significado y el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Dice, y después de esto, el juicio. Cuando leemos el Nuevo Testamento entero, lo que nos damos cuenta es que Dios se interesa en mucho más aparte de nuestra salvación. En otras palabras, Jesús vino a este mundo, sí, vino a morir en la cruz por nuestros pecados, vino a salvarnos. Ese fue el propósite, ese fue la razón que Jesús vino a este mundo. Pero nuestra salvación solamente marca el comienzo, porque es correspondente y a consecuencia de nuestra salvación que Dios quiere hacer su obra en nosotros y a través de nosotros. Y la manera en que nosotros descubrimos y ponemos en práctica ese propósito y ese plan que Dios tiene para cada cristiano hijo de Dios es lo que nosotros conocemos como el inicio de una relación con Cristo. Una relación que nosotros nos referimos a ella como el discipulado. El discipulado. Ahora, quiero afirmar algo al inicio de esta serie, que el discipulado sí involucra hacer mucho por Dios, pero el hacer no es lo que nos lleva a la salvación.
quiero afirmar muy abundantemente, claramente, que la salvación no es por obras. No hay nada que nadie pueda hacer para merecerse o ganarse la salvación. En Efesios 2, 8 y 9, el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no nos permite ganarnos ni 1% de nuestra salvación. Pablo aborda este tema en Romanos 4 y él lo aclara. Hay una razón. Dios no permite que nosotros hagamos ni un 1% para ganar la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no se gana. La salvación no se gana por obras. Es un don de Dios. Entonces, es claro, la salvación viene por fe, es un don de Dios. Entonces hay algunos que dicen, bueno, pues yo ya recibí a Cristo, entiendo y creo que es por fe, es don de Dios, no es por obras. Y hay algunos que doblan sus brazos y dicen, ya cumplí. Y ahora es nomás cuestión de esperar hasta que Dios me lleve al cielo. Pero en realidad, ese acercamiento a Cristo, ese momento que usted y yo pusimos nuestra fe y confianza en Cristo, marca el inicio de una nueva trayectoria, de una nueva vida, de una nueva jornada. Y ese proceso y esa jornada, ese camino es lo que llega al corazón de lo que es el discipulado. Y déjenme ilustrarles. En Lucas capítulo 10 se le acerca un intérprete de la ley, un abogado a Jesús. Y dice, aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora, este versículo mismo nos dice, el doctor Lucas nos dice claramente que este intérprete de la ley le hace esta pregunta a Jesús para probarle. No sabemos, no conocemos las motivaciones detrás de esta pregunta, no sabemos si los fariseos fueron lo que le sugirieron a este abogado que le hiciera esta pregunta, no sabemos. Es posible que este tipo estaba pasando por una fase en su vida donde él mismo quería saber. Es posible que quizás él ya había acabado de marcar sus 50 años y empieza él a meditar y a pensar sobre su futuro, no solamente aquí en la tierra, pero su futuro eterno. Pero poniendo a un lado sus motivaciones, esta pregunta que le hace este abogado a Jesús es una pregunta fundamental, es una pregunta importante. Le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y luego Jesús le dice, en el versículo 27, le responde, dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego le dice, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, Jesús nos dice aquí con mucha claridad lo que este hombre estaba preguntando. Me imagino que este abogado esperaba escuchar qué de los 10 mandamientos era el principal o el más importante. O quizás qué entre los 613 leyes que estos fariseos habían deducido de los 10 mandamientos era el más importante. Y de esa manera querían atrapar a Jesús en su respuesta. Pero la manera en que responde Jesús, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si se pone a pensar, lo que Jesús hace es que comprime los 10 mandamientos que encontramos en Éxodo 20 y los comprime en 2 mandamientos mayores. Y si usted examina los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que los primeros 4, del 1 al 4, tienen que ver con la relación entre el hombre y Dios. Y los próximos 6
tienen que ver entre la relación entre el hombre y el hombre. En otras palabras, lo que Jesús hace aquí es que les dice, amarás tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y les dice, de esa manera, haciendo eso, si verdaderamente amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, y verdaderamente amas a tu prójimo, entonces lo que le dice Jesús, estarás cumpliendo el mandamiento. Alguien una vez preguntó, ¿qué es la esencia de ser un discípulo? El escritor cristiano Dallas Willard ofreció una buena respuesta cuando escribió: un corazón cuidadosamente cultivado, que asistido por la gracia de Dios, dice, es la esencia de lo que es el discipulado. Y es por eso que hoy comenzamos una serie de mensajes nueva en donde estaremos examinando y estudiando cuáles son los atributos y las marcas de un verdadero discípulo. Ahora, todos nosotros sabemos que como hijos de Dios, como cristianos, deberíamos de ser discípulos de Cristo. Pero si usted le pregunta a un cristiano, dime qué es un discípulo, cada persona que usted le pregunta es posible va a recibir una respuesta distinta. Hay algunos que dicen que ser discípulo quiere decir que te levantas a las 5 de la mañana, que lees tu Biblia, lees tu devocional. Otros le dirán que ser un discípulo quiere decir que son parte de un grupo pequeño donde se animan el uno al otro a buscar más de Dios. Y otros quizás le dirán que ser un discípulo quiere decir memorizarse cientos de versículos bíblicos. Otros dirían que ser discípulo es tomar cursos, tomar clases, ir a asistir a un seminario. Ahora, todas estas cosas son buenas, son provechosas, pero no le dicen qué es un discípulo. Lo que describen son el proceso del discipulado. No definen lo que es un discípulo. Describe cómo uno llega a ser discípulo, pero no le dicen qué es ser un discípulo. Hay otros que definen el discipulado o lo que es un discípulo de acuerdo a lo que un discípulo hace. Y dirían que la palabra discípulo en sí, en griego, la palabra que Jesús usó, se refería a alguien que admiraba a un rabí, alguien que quería acercarse a un rabí y querían imitarlo. No solamente tomar sus enseñanzas, pero la manera en que ese rabí vivía. Entonces ellos dirían que ser un discípulo involucra acercarse o más bien conectarse a Jesús y imitar la manera en que Jesús vivió. Y específicamente hay 4 cosas que le dirían todo discípulo de Cristo hace. En primer lugar, un discípulo es un cristiano. Ahora, quizás esto le suene un poco obvio, pero quizás se sorprende usted que hay personas que no son cristianos, pero que admiran lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo y lo que Jesús representa. Y ellos tratan de imitar a Jesús con sus acciones, pero en realidad no ha existido, no ha habido una renovación, un enfrentamiento con Cristo. Es posible ser como Jesús sin estar en Jesús. Es por eso que en Mateo 7, 22 y 23 Jesús mismo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les dice esto Jesús? Porque es posible imitar a Jesús sin recibir a Cristo como Salvador y sin tener un nuevo comienzo y tener un enfrentamiento, un encuentro con Jesús. Y es por eso que Jesús les dice a estos
que menciona aquí en Mateo capítulo 7, dice, ustedes hicieron muchas cosas en mi nombre, cosas buenas, pero nunca tuvieron encuentro conmigo, nunca pusieron su fe en mí, nunca entregaron su corazón a mí. Entonces, el punto de partida, si uno desea ser un discípulo de Cristo, todo comienza ¿con qué? Con un corazón cambiado. Ahora, recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí en estas palabras Jesús nos está explicando el proceso. El proceso de cómo uno llega a ser discípulo de Cristo. Pero el primer paso, lo primero y lo más principal, es que un discípulo es un cristiano, es un seguidor de Cristo, alguien que ha sido convertido. En segundo lugar, un discípulo es alguien que tiene una relación que va creciendo. Es una relación que va madurando y va creciendo. Si verdaderamente somos un discípulo de Cristo, entonces vamos a amar a Cristo más y más cada día. Un discípulo tiene una relación que va creciendo. En tercer lugar, un discípulo obedece a Cristo en toda área de su vida. Si regresamos a la gran comisión en Mateo 28, no solamente es importante bautizar a otros, enseñándoles qué observar, pero también un discípulo obedece a Cristo en el hecho de que uno crea más discípulos. ¿Por qué? Porque la esencia del discipulado es no solamente enseñar y traer a otros a Cristo, pero que ellos también hagan discípulos de otros. Un discípulo es alguien que hace más discípulos, que un seguidor de Cristo verdadero es alguien que toma en serio estas palabras de Cristo antes de su partida, su regreso al cielo, de ir a todo el mundo y hacer discípulos. Ahora, de todo esto lo que les menciono, las 4 características de un discípulo, en realidad tampoco definen la esencia del discipulado. ¿Por qué les digo esto? Porque la esencia del discipulado es una vida cambiada que viene a consecuencia de un corazón transformado. La esencia del discipulado es una vida cambiada que viene a consecuencia de un corazón transformado. Miren, en 2 Corintios 5:17, Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un discípulo es alguien que se parece a Cristo en sus acciones, en sus actitudes y en sus afecciones. Y la única manera que una persona verdaderamente va a parecerse a Cristo en acciones, actitudes y afecciones es cuando, en primer lugar, Cristo cambia su corazón. Y estos atributos, estas acciones, actitudes y afecciones son el resultado de ese corazón transformado. Es alguien que ama a Cristo genuinamente, profundamente, que cree como Cristo, que se comporta como Cristo en toda situación. Ser un discípulo quiere decir vivir mi vida para Cristo, como Cristo viviría su vida. Y todas esas son descripciones de un discípulo y todo regresa a lo mismo. Que el discipulado se trata de una vida cambiada que es consecuencia, el producto de un corazón transformado. Desafortunadamente hay algunos cristianos, personas que dicen ser cristianas, que tienen este testimonio. Dicen, vine a la cruz de Cristo así como estuve y me fui así como llegué. En otras palabras, no ha habido una transformación, no ha habido un cambio. Y es triste reconocerlo, pero si usted estudia las estadísticas, la diferencia entre aquellos que se autodenominan cristianos y aquellos que dicen no ser cristianos, cada día esa diferencia se va menguando más y más y más y más. Y es triste.
es lamentable porque por eso Cristo dice que nosotros los cristianos somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Debe haber una diferencia. Debe haber una diferencia entre nosotros y los que no son hijos de Dios. Pero por eso es importante entender la esencia del discipulado. La esencia del discipulado. Miren, la esencia del cristianismo es creer. Es más que creer ciertas doctrinas, es más de que memorizarse ciertos versículos, es más que saber cómo responder cuando alguien le expresa una necesidad, es más que decir Dios te bendiga, orar por los alimentos, es más que saber qué palabras decir. Hay muchas personas que han aprendido cómo actuar como discípulo. Han aprendido lo que un discípulo hace y lo han imitado. Pero regreso a lo mismo, porque la esencia del discipulado, el discipulado bíblico, es un corazón cambiado, un corazón transformado. Me recuerda lo que Jesús le dijo a Marta en Lucas 10, 41 y 42, cuando le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y miren, mientras Marta se ocupaba en los quehaceres, asegurándose que la sala estaba limpia, que la comida estuviera preparada y se involucró tanto en los quehaceres, ¿dónde estaba María? María estaba con Jesús. Su devoción y dedicación estaban con Él. A ella le interesaba más su acercamiento a Jesús que los quehaceres. Y es por eso que Jesús le dice a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. El discipulado, la esencia del discipulado bíblico y genuino es una vida cambiada que es producto de un corazón transformado. Por eso es tan importante que nosotros entendamos muy bien lo que Jesús exige de nosotros. Ahora, quizás usted se esté preguntando, pero pastor, ¿a poco esto es todo? ¿Qué de los asuntos? ¿Qué de perdonar a otros? ¿Que Cristo nos exige perdonar a otros? ¿O qué de vivir una vida moralmente? ¿O qué de no dejar que la ira nos domine y nos venza? ¿O qué de la avaricia y el materialismo? ¿Qué de tantas otras cosas? ¿Está diciendo usted que a Dios no le interesan todas estas cosas? Por supuesto que sí. Por supuesto que Dios se interesa en estas cosas. Pero lo que les estoy diciendo es que cuando una persona verdaderamente deja que Dios le cambie y le transforme su corazón, un corazón que es cuidadosamente cultivado y guardado, es un corazón que va a amar a Dios y va a amar a otros. Y cuando se tratan de todos estos asuntos, ese corazón cuidadosamente cultivado a Dios va a ser lo correcto. Por eso Salomón dijo en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Quiero que piensen esto. Cualquier asunto que estés enfrentando en tu vida, últimamente regresa a la condición de tu corazón. Si estás permitiendo que el afán te consuma, esto va a ser determinado si has cultivado un corazón temeroso o un corazón que confía en Dios. Si tú vas a dejar que la ira domine en tu vida, eso va a depender si tienes un corazón cultivado a perdonar o un corazón cultivado a la amargura. Si tú vas a dejar, si vas a permitir que el dinero te consuma tus pensamientos y tus acciones, todo eso va a depender si estás cultivando un corazón avaro o un corazón contento. Si vas a caer en la trampa de la inmoralidad de Satanás, que Satanás está preparando para ti, todo depende si estás cultivando un corazón adúltero o un corazón puro.
Pero el problema es que a veces los cristianos lo entendemos al revés. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, tratamos de modificar nuestro comportamiento sin tratar con la causa de nuestro comportamiento. Por eso les digo que la esencia del discipulado es una vida cambiada que es el producto de un corazón transformado. Por eso, hermanos, hermanas queridas, los dejo con esas palabras de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermano, hermana, el discipulado, lo que más le interesa a Dios es tu corazón. De allí y allí comienza todo. Si dejas que Dios cambie tu corazón, que Dios te transforme, tus actitudes, tus acciones, tus afectos, todo eso va a seguir la condición de tu corazón. Si tú verdaderamente quieres ser un discípulo de Cristo, un discípulo fiel que le agrada a Dios, permite que Dios te cambie. Ahí comienza todo. Un discípulo verdadero, un discípulo genuino, un discípulo que está verdaderamente entregado a Cristo, deja que Él haga la obra en su corazón. En las próximas semanas estaremos descubriendo juntos en esta serie de mensajes cómo tú y yo podemos cooperar con Dios para experimentar una transformación, un corazón transformado que verdaderamente va a cambiar nuestras vidas. Porque recuerden, la esencia del discipulado es una vida cambiada que es producto de un corazón transformado. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por este mensaje. Gracias por enseñarnos lo que es la esencia del discipulado, que es una vida cambiada a consecuencia de un corazón transformado. En las próximas semanas, Dios, nuestro deseo es aprender cómo vivir como un discípulo genuino, auténtico, entregado y dedicado a ti. Ayúdanos, Dios, a aprender y aplicar estas verdades para poder ser discípulos que verdaderamente te aman, Dios. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos y hermanas y que todos podamos aprender juntos cómo ser discípulos que te traen honra y gloria a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, hermanos. Nos vemos próximamente.